realidad, siendo las 5:09 de la tarde, no me queda más que agradecerles el espacio y la oportunidad. No quisiera comenzar mi breve, en realidad, exposición, y la verdad es bastante práctica o sencilla, que he tratado de hacerla, sin antes tener la oportunidad, como les decía, de agradecer la especial invitación que me ha dado, o que me ha realizado el Círculo de Estudios Universitarios, de Derecho Penal de la Universidad de Lima, y en ese sentido a las personas que le integran y a todas las personas que están presentes, dedicándole lo que queda ya del día viernes y de la semana a ver un tema que ciertamente es bastante relevante y que nos puede servir mucho para nuestra práctica profesional. La verdad es que los temas que vamos a tratar hoy día, que como decía, he tratado de que sea bastante práctico y sencillo, son los delitos de omisión. Y son tres temas principalmente que voy a tocar: las cuestiones básicas, el delito de omisión propia y el delito de omisión impropia. Quiero precisar en realidad y refrescar un poco, señalando que este tema es bastante complejo. O sea, existe muchísimo desarrollo relacionado a los delitos de omisión. Pero ciertamente lo importante para mí es que en esta oportunidad, por lo menos, todos se puedan llevar conceptos e ideas claras que les permitan por lo menos identificar supuestos y aplicarlos a sus casos en sus prácticas profesionales. Y de ser necesario, naturalmente, llegado el momento, corresponde a cada uno, dentro de su desarrollo profesional, profundizar para relacionar estas figuras a los casos que ustedes bien tengan la oportunidad de tener a su cargo. Entonces, quisiera comenzar con las dos diapositivas más, la número 4, para comenzar explicando qué son los delitos de omisión. De antemano, partamos de la premisa que nos encontramos frente a una conducta considerada por nuestro ordenamiento jurídico como ilícita y correctamente tipificada. Entonces, un delito de omisión, en su sentido más amplio, si se quiere, puede ser considerado como una conducta o un acto omisivo o negativo. Es un dejar de hacer algo o dejar de ejecutar una conducta cuya obligación venía por mandato legal. Y es a través de esta conducta omisiva, que no es neutra además, sino que es omisiva, es un dejar de hacer, que una persona termina consumando un delito. Entonces, en esa línea, llegamos a la conclusión de que los delitos se pueden cometer tanto de manera activa como mediante actos, o sea, digamos, mediante actos comisivos, como de manera omisiva, mediante actos omisivos. Como no puede ser en realidad de otra manera, en virtud justamente al principio de legalidad penal, el artículo 11 de nuestro Código Penal, que lo voy a leer, regula específicamente los delitos y las faltas, ¿no? Entonces establece: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Es decir, el artículo 11 que les he leído es nuestra norma penal que textualmente reconoce los delitos de omisión y establece en esa línea que uno también puede incurrir en la comisión de delitos de manera omisiva. Es el equivalente, si se quiere, a una ausencia de acción. Entonces, es a través justamente de lo que se denomina la técnica de la explicación, la forma como se estructura adecuadamente un delito, sobre la base, ciertamente, de la política criminal que se está implementando. Entonces, cuando interviene el derecho penal, se habla principalmente de una reacción penal. La reacción penal, en realidad, como lo mencioné hace un rato, es cuando el derecho penal interviene por una desaprobación jurídico-penal de riesgos implicados en conflictos, si quiere, ¿no? Transformándose en un injusto penal y atendiendo siempre a lo que se denomina la última ratio y el principio de proporcionalidad. Para ello, en realidad, debemos identificar algunos supuestos. El primero es que para que exista reacción penal, se identifica previamente las normas de conducta que entran en juego
con sus respectivos bienes jurídicos, ¿no? O sea, el riesgo jurídicamente, lo que se denomina riesgo jurídicamente desaprobado en sentido penal. Y por otro lado, se atribuyen las sanciones o consecuencias jurídicas mediante la legislación penal o mediante normas de imputación, incluso a veces sin declaratoria de culpabilidad, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Bernardo? Y a una siguiente más, por favor. Ya. Entonces, para ello, y dentro de la clasificación de los tipos penales, que pueden ser, por ejemplo, de diversas maneras, por el sujeto agente, que se refiere principalmente a lo que es delitos comunes, de dominio, de competencia por organización, o delitos especiales, donde la gente debe reunir una cualificación especial, ya sea propio o impropio, delitos de infracción de deber, entre otros, o por su estructura funcional, delitos de intención, por ejemplo, de tendencia interna trascendente, o por las consecuencias, delitos de peligro, peligro concreto, abstracto, de resultado. También se puede clasificar por la imputación o por la acción. Y acá es donde entran los delitos de omisión, ¿no? Entonces, por la imputación o por la acción se puede clasificar los delitos de tres maneras. La primera es por comisión, que viene a ser una conducta activa. La segunda es por omisión, ya entrando en tema, que viene a ser una conducta omisiva, dejar de hacer algo estando obligado para impedir el daño, y lo que es la comisión por omisión, ¿no? que vamos a tocar más adelante. Entonces, así podemos sostener entonces que la acción y la omisión son conceptos normativos, ¿ok? El derecho penal lo sostiene a través de un procedimiento constructivo donde se realiza una abstracción de lo que existe en la realidad. Y nuestro Código Penal no ha establecido específicamente un concepto de conducta. Y por ese motivo, ante la ausencia de un concepto jurídico penal de la acción propiamente dicho, es que en el lenguaje jurídico penal, perdón, y en nuestro propio Código Penal se utilizan diversos conceptos, como por ejemplo acciones y omisiones, actos, conductas, comportamientos, dejando claro tal vez un espacio para llenar adecuado conforme a las propias necesidades y circunstancias. Pasamos a una siguiente diapositiva. Y a la siguiente. Entonces, aquí, para terminar un poco de redondear la idea, me gustaría tener la oportunidad inclusive de citar al profesor Villavicencio cuando dice antes que una conducta meramente individual, la conducta humana debe ser estructurada como una actividad consciente del medio y de sus condiciones, y orientada subjetivamente, dentro de la práctica social. O sea, la práctica social significa que toda acción, y por lo tanto también omisión para entrar en tema, está inserta en un proceso de comunicación, por lo que una persona transmite informaciones a otra, de modo que constituyan elementos relevantes para su actuar. Esto es bastante potente. O sea, esto, profesor Villavicencio lo ha dejado considerablemente clara para poder entender, digamos, los conceptos cuando se habla de conductas activas u omisivas, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que entender que el derecho penal contiene tanto normas prohibitivas, y cuando hablo de normas prohibitivas, en el fondo no son otra cosa que mandatos de no hacer, es decir, la prohibición de una conducta en su sentido más amplio. Pero también existen normas imperativas, y las normas imperativas son mandatos de hacer, cuando la propia norma te obliga a realizar una conducta específica para no incurrir en la comisión de un delito. Y es así formalmente, en términos generales, que los delitos de omisión responden a una naturaleza imperativa como una obligación de hacer de las normas penales, que puede resumirse, por ejemplo, en el clásico caso del artículo 127, que es prestar auxilio, ¿no?, a una persona que lo necesita teniendo la posibilidad de hacerlo, o avisar a la autoridad, o prestar alimentos. Es decir, el agente tiene intrínsecamente una posición de deber, que puede entenderse que nace del peligro para determinados bienes jurídicos protegidos que son de interés de la sociedad en general. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dicho esto de manera genérica, de manera introductoria,
vamos a entrar ya a tocar lo que son los delitos de omisión propia. Digamos, la técnica de legislación de los delitos de omisión propia han sido desarrollados para sancionar jurídico-penalmente a una persona por no ejecutar una acción que la propia norma penal te exige. ¿Ok? O sea, en estos casos se sanciona la no ejecución de una acción que la norma penal te está exigiendo que tú ejecutes. Pero aquí es importante detenernos en realidad para señalar que bajo esta actividad o esta técnica de legislación no se requiere formalmente un resultado lesivo, ¿ok? Porque son delitos de mera actividad. Entonces, en los delitos de omisión propia no se requiere necesariamente que exista un resultado lesivo para el bien jurídico, por tratarse únicamente de un delito de mera actividad. Seguimos, si quieres, en el anterior un poco para yo poder orientarme. Perfecto, gracias. Entonces, lo que se castiga aquí, digamos, a través del delito de omisión propia, es la infracción a la norma penal que contiene un mandato específico de acción. Es decir, el simple hecho de no ejecutar la conducta obligada, por lo que nos encontramos, si se quiere, frente a la figura como dije hace un rato, de un delito de mera actividad. La simple inacción de la obligación configura el delito. Entonces, como dije hace un rato, el clásico ejemplo, el más sencillo de entender para un caso de omisión propia es el no prestar auxilio, por ejemplo, a una víctima en el marco de un accidente de tránsito, teniendo la posibilidad y la probabilidad de hacerlo. Simplemente eso, no prestar auxilio, desentenderse, golpearse e irse, ¿no? Porque el derecho, perdón, porque el derecho penal claramente no puede sancionar, por ejemplo, situaciones de otro tipo. Si es que hay una persona que está siendo atacada por tiburones en el mar y en la orilla hay otra persona que no sabe nadar, el derecho penal no le exige realizar o ponerse en riesgo para salvar a la otra persona. Es decir, el derecho penal no te atribuye responsabilidad si es que no tienes la posibilidad de prestar el auxilio. ¿Ok? Entonces, el derecho penal no pide que actúes como un héroe, sino únicamente, y en el caso del ejemplo, que seas solidario, que prestes ayuda estando en la posibilidad de hacerlo. Inclusive, fuera del ejemplo de la víctima en el caso del accidente de tránsito, que sería, según el artículo 127, la omisión de auxilio, esta figura de la omisión propia puede trasladarse también, como lo mencionaba en un caso para personas naturales que son civiles, también al ámbito de los funcionarios públicos. Porque en el ámbito de los funcionarios públicos, por ejemplo, está el artículo 378 del Código Penal, que establece la denegación de apoyo policial. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, los dos ejemplos antes señalados son fáciles de entender, creo yo, inclusive si observamos la imputación al tipo objetivo del delito, donde, digamos, que es lo que estamos ahorita visualizando, se parte para el análisis que vamos a realizar en los casos de omisión propia de una situación típica de la no realización de la conducta ordenada y la capacidad que tiene una persona para realizar la conducta ordenada, ¿no? Entonces, analizando la primera figura, que es la situación típica, tenemos que tener presente lo siguiente. El supuesto hecho que contiene la norma penal de donde se deriva u origina el deber legal de actuar de una forma o manera específica. ¿Ya? O sea, esta situación típica está descrita o se desprende del propio tipo penal, que es en el caso, ya mencionado, el delito de abandono de persona en peligro, el artículo 127, el simple hecho de encontrar un herido o cualquier persona que se encuentre en estado grave de salud e inminente peligro, es decir, el riesgo real. Y en esa línea tengamos claro que solo puede atribuirse la omisión cuando se ha comprobado todas las características que el propio tipo penal describe. De lo contrario, estaremos
ciertamente ante una situación atípica. Entonces, cuando, si es que alguno de los elementos, como decía hace un rato, no se concurre, no nos encontramos consumando la imputación al tipo objetivo. Entonces, para hacerlo más sencillo, y respecto al segundo elemento del tipo objetivo, que es la no realización de la conducta ordenada, debemos tener presente que en todos los delitos de omisión impropia, siempre, pero siempre, hay una conducta que la propia norma obliga a hacer y que la gente no realiza u omite ejecutar. Pero la omisión en estos casos es de un espectro bastante amplio, porque la omisión puede ir desde literalmente no mover un dedo, haciéndolo en términos bastante sencillos, no hacer nada, si se quiere, frente al hecho, lo cual podría entenderse como una omisión dura y pura, si se quiere, hasta la posibilidad inclusive de ejecutar cualquier otra conducta diferente al requerimiento legal o a lo que se esperaba de él, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no prestar alimentos, pero sin embargo, el padre que tiene la obligación de prestar alimentos y que no los ha prestado, se lleva a los hijos alimentistas de viaje. Es decir, o sea, la situación de realizar una conducta distinta no libera de responsabilidad penal porque la norma exige prestar alimentos y no llevarlos de viaje. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, y en lo referido al tercer elemento de imputación del tipo, que era la capacidad para realizar una acción esperada, se exige que el agente o el obligado legal se encuentre en condiciones aptas para realizar la conducta típica. Tiene que tener las condiciones aptas. Y esto se traslada necesariamente a la capacidad psíquica y también a la capacidad física. Entonces, el derecho penal no pueden, como entenderán, ordenar ni tampoco esperar que el obligado realice una conducta que fácticamente le es imposible y sobre la cual no tiene capacidad ni control. Porque es un imposible, simplemente, ¿no? Determinándose en atención a una situación típica y concreta que se encuentre con el agente. O sea, un poco lo que les dije antes, el derecho penal no obliga a una persona, bajo ninguna circunstancia, ni lo va a obligar nunca, a ingresar a un mar a rescatar a un bañista que está siendo atacado por tiburones. El derecho penal no te obliga ni te va a responsabilizar por no hacerlo, porque es asumir un riesgo mayor. Frente a una situación de este tipo, en realidad, no se cumple el elemento de imputación y no le es exigible la realización de una conducta establecida en el tipo penal, simplemente. Entiendo que el tema puede ser un poco complejo, tal vez, de entender. Al final, si hubiesen preguntas, encantado. Estoy tratando de simplificarlo de manera que todos puedan, si se quiere, asimilarlo de manera más sencilla. Pero finalmente, y en cuanto, si la memoria no me falla, la imputación del tipo objetivo, nos encontramos siempre en frente y en presencia de un delito doloso. ¿Ya? Los delitos de omisión propia siempre son delitos dolosos, porque los delitos, porque se trata además de un delito de mera actividad, a diferencia de los delitos culposos que son de resultados, como todos sabemos. La única situación contraria que yo he encontrado respecto a un delito de omisión propia y que se ha redactado en términos de culpabilidad es el párrafo 2 del artículo 5 del decreto legislativo 1106, que como todos sabemos es el decreto legislativo de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería legal y el crimen organizado. Esa es la única, por lo menos, la única, digamos, redacción culposa de un delito de omisión propia que yo he encontrado. Y por lo menos, y esto es una opinión muy personal, creo que debe ser un error en el fondo de técnica legislativa, pero es un delito que está vigente y que lo pueden aplicar sin mayor problema. ¿Podemos pasar, por favor, a 2 diapositivas más? Porque ahora vamos a entrar a los delitos de omisión justamente impropia. ¿Ya? Los delitos de omisión impropia también son conocidos como delitos de comisión por omisión. ¿Ya? Los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión están regulados en el artículo 13 del Código Penal. Establece: el que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. 1,
si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Y dos, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. La pena del omiso podrá ser atenuada. Podrá, no es obligatorio, naturalmente, ¿no? Entonces, los delitos de comisión por omisión u omisión impropia responde a una norma de no obligación de hacer, sino específicamente a una prohibición, ¿ok? Por eso nos encontramos frente a delitos que exigen un resultado, son delitos de resultado, a diferencia de la omisión impropia, que eran de mera actividad, como hace un rato mencioné. Aquí se realiza un juicio de valoración que equiparará formalmente lo que el tipo penal prohíbe a modo de acción, trasladándolo al ámbito de la omisión. Entonces, aquí el derecho penal exige que la gente tenga necesariamente una posición de garante. La posición de garante es indispensable en los delitos de comisión por omisión, si no, no se configura el tipo, ¿no? Porque quien tiene la posición de garante es aquella persona que tiene el deber jurídico de impedir el resultado lesivo, establecido en el tipo penal, naturalmente, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, ante una situación, o si se quiere, un caso que es muy fácil de entender, que es bastante feo y sensible, pero que un clásico ejemplo en el que los padres matan a su bebé por no darle de comer o no suministrarle los medicamentos necesarios, ¿no? Entonces, creo que podemos razonablemente concluir que la omisión impropia consiste en impedir la realización de un resultado antijurídico lesivo. Se exige de manera absolutamente necesaria que exista una relación de causalidad entre la omisión de la conducta y, además, el resultado antijurídico, ¿no? En este caso de omisión impropia o de comisión por omisión, la omisión formalmente equivale en términos normativos a la realización del tipo penal mediante un hacer, porque es trasladable, ¿ya? Dentro de la imputación objetiva de los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, además, hay factores que siempre deben valorarse, ¿ya? Y que tienen que ser considerados, además, porque actúan como límites de la imputación objetiva, ¿ya? Estos factores que tienen que valorarse dentro de la imputación objetiva, de lo que son los delitos de comisión por omisión, son principalmente los que señalo en la diapositiva, ¿no? El principio de confianza, la prohibición de regreso, el riesgo permitido, la imputación al ámbito al ámbito de competencia de la víctima. Voy a pasar, en realidad, brevemente a desarrollar cada uno de estos temas. El principio de confianza, en términos sencillos, es delegar la responsabilidad del acto a una persona idónea para que él la ejecute, esperando, además, ciertamente que esa persona idónea cumpla su rol, ¿no? Si es que la delegación se ha realizado a una persona no idónea, naturalmente el rol no va a poder desempeñar el rol y por lo tanto el principio de confianza no va a operar. Y si no opera el principio de confianza, no se establece el límite a la imputación objetiva, ¿no? El segundo presupuesto es la prohibición de regreso. Y en este caso es importante porque quisiera citar lo que la Corte Suprema ha establecido ya como jurisprudencia. Permítanme un segundo. La Corte Suprema ha señalado en cuanto a la prohibición de regreso que es una teoría excluyente de la intervención delictiva de quien obra conforme a un rol estereotipado, dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación. Con esto se desprende que la prohibición de regreso se basa en un elemento fundamental, la neutralidad de una conducta realizada en el ejercicio de un rol social, ¿no? Entonces, si es que una persona dentro del ámbito de sus responsabilidades delega un rol a otra persona que es idónea y sobre quien recae la responsabilidad específica de realizar conductas determinadas,
la imputación ya no le puede regresar a la persona que realizó la delegación del rol, porque ha cumplido con los presupuestos relacionados además con el principio de confianza, para que el deber y la responsabilidad recaiga sobre esta persona idónea que debía ejecutar la conducta dentro de parámetros de responsabilidad. Entonces, nuevamente, si es que no se puede aplicar una previsión de regreso, no se puede establecer un límite a la imputación en los delitos de comisión por omisión. El tercer presupuesto es el riesgo permitido. ¿Ok? Y el riesgo permitido en realidad es aquella actividad que, si bien implica la necesaria exposición a un riesgo, nuestro ordenamiento jurídico permite que, digamos, voy a ir hacia atrás. El riesgo permitido no es otra cosa que, que un riesgo que nuestro ordenamiento jurídico permite, ¿ok? Como su propio nombre lo dice, o lo avala. ¿Ya? Hay actividades que por su propia naturaleza son consideradas riesgosas. Una industria, manejar un vehículo, y voy a utilizar el caso de manejar un vehículo más. Cuando uno maneja un vehículo está realizando una actividad riesgosa, pero el Estado entiende que esa actividad riesgosa además es necesaria para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de la persona. Entonces, lejos de prohibirla, porque lo considera un elemento indispensable, lo que hace es la regula, ¿ok? Y cuando la regula, establece límites a estos riesgos. Por ejemplo, existe un Reglamento Nacional de Tránsito que define cuáles son las reglas de la conducción de un vehículo, y dependiendo además del vehículo, establece además un procedimiento para obtener una licencia de conducción, ¿no? Entonces, cuando uno obtiene licencia de conducir es porque conoce el Reglamento Nacional de Tránsito, está perfectamente vinculado. Y el Estado te dice, si tú cumples con el Reglamento Nacional de Tránsito, además tienes tu licencia de conducir, tú no deberías incrementar el riesgo, sino que deberías estar realizando una actividad dentro de lo que podemos entender una actividad controlada o un riesgo controlado. Es el mecanismo a través del cual se disminuyen los riesgos de la actividad hasta el máximo posible. Pero si tú incumples con el Reglamento Nacional de Tránsito, por ejemplo, y en vez de manejar a 60 km por hora, donde debes manejar a 60 km por hora, manejas a 100, estás incrementando el riesgo y entrando a la esfera de riesgo no permitido. Y de ahí está la imputación al ámbito de competencia de la víctima, ¿ya? Entonces, esto es también conocido formalmente como una autopuesta en peligro, ¿no? En estos casos es la propia víctima quien recibe el resultado lesivo, quien se pone en una situación de riesgo de manera voluntaria, ¿ok? Es el clásico ejemplo donde en una industria existen mecanismos y medidas de seguridad de todo tipo para reducir al mínimo los riesgos, de acuerdo a las normativas pertinentes, y por ejemplo, el trabajador ha sido además capacitado, pero para realizar una actividad específica incumple la normativa interna de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si vas a manipular una máquina y el procedimiento establece que la máquina tiene que estar apagada y tú lo incumpliste y manipulaste la máquina estando prendida y como consecuencia de eso tuviste un accidente, es una autopuesta voluntaria de la víctima en la medida en que no hayan existido pues, alguien que tenga un deber de garante, en la medida que no haya existido un incumplimiento a un mecanismo o a una medida de supervisión, o que el supervisor haya efectivamente cumplido su rol, ¿no? Pero en esos casos, naturalmente, es que una persona se autopone a una situación de riesgo. Inclusive, si lo llevamos al caso del riesgo permitido, digamos, conducir un vehículo por encima de los límites de velocidad es una autopuesta en peligro, porque estás incrementando voluntariamente los riesgos. Nadie te está obligando a sobrepasar los límites de velocidad. Entonces, es importante que tengan ciertamente presente que estos elementos que son el principio de confianza, el principio de prohibición de regreso, el riesgo permitido, la imputación del ámbito de competencia de la víctima, perdón, o autopuesta en peligro, son aquellos límites que, como decía hace un rato, son aquellos límites a la imputación objetiva en los delitos de comisión por omisión. Solamente en los supuestos en que estos elementos no aparezcan es que se puede
formular una imputación por delito de comisión por omisión. ¿Ok? Finalmente, también, y en cuanto al elemento subjetivo de la estructura de los tipos penales, en una siguiente diapositiva, por favor. El delito de comisión por omisión u omisión impropia, digamos, va a estar estrictamente relacionado a la redacción que se haya utilizado o la técnica legislativa que se haya utilizado en el ámbito de los elementos del tipo subjetivo. Es decir, si el tipo penal, por ejemplo, está redactado en su modalidad activa, en forma dolosa, porque recordemos la comisión por omisión es cometer el delito a través de un no hacer, pero como decía, el delito está redactado de forma dolosa, también se exigirá el dolo para la imputación en términos de omisión. Es decir, se traslada el elemento subjetivo de la acción a la omisión. Y en estos casos, ciertamente, también se puede configurar a través de la culpa. Y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Si el tipo penal está de la modalidad activa, si se quiere, ¿no? Contempla y está redactado en términos de culpa, en términos de impericia, de imprudencia, se trasladará la culpa a la modalidad omisiva. Son elementos que están estrictamente relacionados, en los cuales no existe diferencia, como sí ocurre en el caso, y lo mencioné, de la omisión propia, donde no existe, en mi opinión, la posibilidad de que se pueda configurar mediante culpa, pero que encontramos, y lo mencioné, esa diferenciación, si se quiere, en el decreto legislativo 1106, que para mí, como lo dije, es un error de técnica legislativa, ¿no? Entonces, como mencioné hace un rato, en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, se exige un deber de garante para que se configure el tipo penal. Esto es indispensable. Es quien debe velar e impedir que se realice el resultado lesivo. ¿Ok? Esa es una siguiente diapositiva. Y en estos casos, el deber de garante puede nacer principalmente, digamos, de dos fuentes. La primera fuente de la cual puede nacer un deber de garante es en función a la asunción de protección del bien jurídico afectado. ¿Ok? Y en estos casos puede ser, por ejemplo, el padre con el hijo recién nacido. O sea, existe un deber de garante por tú ser el padre de tu hijo recién nacido, de un menor de edad. Este deber de garante, además, debe estar relacionado a una estrecha relación familiar, a una comunidad de peligro, puede ser inclusive asumida de manera voluntaria. ¿Ok? Creo que es la siguiente diapositiva. Sí, como le decía, este deber de garante, en base digamos, a lo que viene a ser, perdón, digamos, la estrecha, digamos, este deber de garante puede dividirse en tres, si se quiere, ¿no? O sea, los delitos de omisión propia y comisión por omisión que exigen el deber de garante es parte principalmente en el primer supuesto, quien debe velar e impedir porque se realice el resultado lesivo, como decía. En estos casos, el deber de garante, como mencioné hace un rato, nacía de dos fuentes, ¿no? La primera es la función de protección del bien afectado, que se puede dividir, si se quiere, en tres: la estrecha relación familiar, la comunidad de peligro o la asunción voluntaria, ¿no? Y el segundo, en realidad, es en función al control de la fuente de peligro. Si pasamos a una siguiente diapositiva. Es en función de la fuente de peligro, que se puede dividir principalmente en el actuar precedente o de injerencia, que es aquella persona que crea el riesgo, como podría hacerlo, como mencioné, el jefe de seguridad y salud en la planta industrial, sobre quien recae el deber de brindar y proporcionar las medidas de seguridad adecuadas para que los riesgos se disminuyan al mínimo. Y las actividades se realicen ciertamente dentro de un ambiente controlado. Entonces, solo así es que se puede formular un delito de comisión por omisión. A diferencia, como lo mencioné, del delito de omisión propia, que no exige un deber de garante, hay que tener presente que estos supuestos son aplicados a veces de manera innata todos los días. Depende mucho de la técnica legislativa que cada uno utilice, pero en el fondo los delitos de omisión son delitos que uno aprende a aplicar de manera casi que natural, porque contemplan los dos presupuestos que están desarrollados en nuestro Código Penal como técnicas legislativas, ¿no? Por un lado, los delitos de omisión propia, y por otro lado, los delitos de comisión por omisión,
donde nuestro Código Penal, en virtud del principio de legalidad, reconoce que se pueden cometer delitos de manera, estamos bien en la última diapositiva, de manera omisiva, a través de un no hacer o de incumplir una obligación que uno tenía, ¿no? Entonces, y esto ya a modo de conclusión, he fallado creo un poco con los tiempos, para ser honesto. Formalmente, digamos, esto ha sido como que un breve paseo por los delitos de omisión que, como les mencioné, mi idea era llevar que se diera un concepto claro y sencillo de las diferencias principales que existen entre el delito de la omisión propia y el delito de omisión impropia, de forma que tal vez pueda servirle para su práctica y si fuera caso puedan oportunamente profundizar porque el tema da para hablar mucho más. El problema es que la virtualidad hace que a veces, digamos, sea un poco difícil mantener el nivel de concentración y para mí era, lo importante era que ustedes puedan llevarse las ideas básicas y las diferencias básicas que existen entre una y otra. Por un lado, como les mencioné, en los delitos de omisión propia no se acepta la modalidad culposa, salvo esta pequeña diferenciación que hemos encontrado. En los delitos de omisión, de comisión por omisión, sí se acepta la modalidad culposa. Va a depender de cómo esté redactado el tipo penal en su modalidad activa para que sea trasladado a la modalidad omisiva. Por un lado, en los delitos de omisión propia, en realidad es, como hace un rato lo mencioné, digamos, la omisión propia está regulada en el artículo 11, cuando se reconoce que se puede cometer delitos de omisión, y la de comisión por omisión está regulado en el artículo 13. Los delitos de omisión propia, de alguna manera, no requieren formalmente un resultado lesivo, porque son delitos de mera actividad. Los delitos de omisión impropia o comisión por omisión requieren un resultado lesivo, son delitos de resultado, ¿no? Entonces, siendo esas las principales diferencias, digamos, los artículos de nuestro Código Penal que contemplan la posibilidad de los delitos de comisión por omisión, son artículos específicos que contemplan, digamos, que están establecidos como el 127, el no prestar ayuda, o el 378, que se refiere a la denegación de apoyo policial, mientras que los de comisión por omisión no son artículos establecidos específicamente, porque la conducta se puede ejecutar de manera activa o de manera omisiva, ¿no? Entonces, esos son para mí, digamos, los principales elementos que yo estaba interesado en que ustedes puedan rescatar para que de alguna manera a lo largo de su práctica, sea en el corto o mediano plazo, puedan aplicarlos de manera sencilla y puedan identificar además que en el caso de la comisión por omisión existen estos presupuestos, a diferencia de la comisión propia, que limitan la imputación objetiva, que como hace un rato mencionaba, es el principio de confianza, la provisión de regreso, el riesgo permitido y la imputación al ámbito de competencia de la víctima o autopuesta en peligro. No quiero extender más la exposición porque para mí era importante en realidad que ustedes puedan rescatar y diferenciar los dos conceptos y no quisiera antes de terminar agradecerles nuevamente por el espacio, agradecerle a Renzo además, que he tenido la oportunidad muchas veces de encontrarnos en el centro de Lima, de conversar y en algunas oportunidades de compartir casos también, y la invitación que me realizaron. Sé que he fallado un poco en el tiempo, creí que me iba a tomar un poco más, pero espero que por lo menos haya sido claro y que ustedes puedan tener los conceptos principales en la punta de la lengua, como se dice, para poder aplicarlos frente a cualquier necesidad. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por la magnífica exposición. Siempre es necesario, ¿no?, recordar primero los principios que se rigen bajo el tema de la imputación, así como también ver ahora lo que ha explicado el tema de la omisión. Respecto al tema del tiempo, no se preocupe, doctor, estamos agradecidos porque ha sido bastante claro y conciso con lo que venía a explicar. Bueno, siendo así, quisiera consultar si algún miembro presente quisiera hacerle llegar alguna pregunta al doctor. Por favor, de ser así, levante la mano. Mm. Bueno, doctor, creo que ha sido bastante claro con la exposición.
Yo creo que es más que se trata de un viernes a las 5:48 y las personas ya no quieren extender ni un minuto más. Podría ser con término. Esperemos que no sea así, doctor. De todas No, formas, agradezco mucho su tiempo, así como también la exposición que nos ha dado. Espero contar con su apoyo en otra fecha, otra oportunidad, para que pueda seguir apoyando en el tema, siga reforzando el conocimiento que ya nos dan en la universidad, ¿no? sí, encantado. Las veces que sea necesario, espero que dentro de toda la dificultad que presenta participar de manera virtual, ya sea en reuniones o seminarios, se haya podido mantener el nivel de concentración para rescatar estos principios o elementos básicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, ciertamente, encantado de poder profundizar si es necesario. Y si no es más, que tengan un buen fin de semana todos. Renzo, te mando un abrazo, que tengas un buen fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, buen fin de semana. Entonces, chicos, nos estamos viendo la próxima semana, el día viernes. Hasta luego con todos.